¿Sabías que el sumo sacerdote Caifás fue responsable por el paso de Jesús? Caifás tuvo un papel crucial en el juicio y la crucifixión de Jesucristo, eventos que formaron la base del cristianismo. Sin embargo, después de ser perseguido por rumores sobre la resurrección de Cristo, Caifás tuvo una visión en la que se encontró con el Mesías resucitado. Esa experiencia transformó su vida, dejando al astuto sumo sacerdote consumido por la culpa. ¿Qué exactamente vio y oyó en esa visión? Acompáñanos mientras regresamos a Jerusalén para explorar los dos testimonios de Caifás sobre Jesús de Nazaret. Caifás, que era sumo sacerdote en un periodo turbulento de la historia judía, formaba parte del influyente partido saduceo, que tenía poder tanto religioso como político. Cuando Jesús comenzó a realizar milagros y atraer grandes multitudes, Caifás se preocupó. Muchos creían que Jesús era el Mesías, y Caifás temía que la popularidad de Jesús pudiera provocar a los romanos y amenazar su propia posición de autoridad. Cuando Caifás vio a las multitudes aplaudiendo a Jesús durante su entrada triunfal en Jerusalén, se sintió obligado a actuar. Fue a partir de ese momento que comenzó los eventos que culminaron en el juicio y la ejecución de Jesús. Durante el reinado del rey Herodes y bajo el dominio romano, el sumo sacerdocio estaba dominado por un pequeño grupo de familias ricas del partido saduceo. Estas familias colaboraban estrechamente con los romanos, que preferían tratar los asuntos judíos a través de ellas. A cambio, los sacerdotes obtenían poder, estatus y riqueza. El sumo sacerdote estaba en la cima de esa élite religiosa judía. Nombrado por el gobernador romano, era responsable de mantener el orden en Jerusalén y asegurar la estabilidad de la fe judía. Cualquier desafío a este sistema establecido ponía en riesgo su propia posición y privilegios. Jesús de Nazaret entró en este escenario religioso y político cargado. Él era un predicador que anunciaba la inminente llegada del reino de Dios y atrajo a muchos seguidores entre los judíos comunes. Sus enseñanzas desalentaron a las autoridades. Pero cuando Jesús llegó a Jerusalén durante la Pascua y fue recibido con entusiasmo por los peregrinos que creían que él era el Mesías esperado, el sumo sacerdote Caifás se enteró del acontecimiento. Rápidamente, Caifás convocó a los miembros del Sanedrín, el consejo gobernante judío, para una reunión en su palacio. Discutieron qué hacer con ese hombre que estaba haciendo muchos milagros y atraía a una creciente cantidad de seguidores. Estaban preocupados de que si Jesús continuaba ganando popularidad, los romanos podrían interpretar esto como un desafío a su autoridad. Esta situación no solo podría amenazar sus posiciones de poder, sino también poner en riesgo sus vidas y la seguridad de toda la nación judía. Al ver el pánico creciente, Caifás, el sumo sacerdote, reprendió a los miembros del consejo por su falta de comprensión. Argumentó que sería mejor que un hombre muriera que toda la nación fuera destruida. Aunque Caifás alegaba preocupación por el bienestar del pueblo judío, en realidad estaba más preocupado por su propia seguridad. Sin dudar, decretó que Jesús debía ser asesinado rápidamente. Con esta decisión, el poderoso líder religioso inició una serie de eventos que resultarían en el juicio y la ejecución de Jesucristo. Lo que Caifás no sabía era que, a partir de ese acto, surgiría el cristianismo y, en unos pocos siglos, la persecución romana de los cristianos terminaría por transformar al cristianismo en la religión oficial del imperio que estaba tratando de aplacar. Caifás caminaba de un lado a otro en sus lujosos aposentos en el templo de Jerusalén. Como sumo sacerdote del Sanedrín judío, el peso de la dirección era grande sobre sus hombros. Podía oír el alboroto que subía de las calles bajo sus ventanas, con voces furiosas y pies corriendo de un lado a otro. La ciudad estaba en tumulto por el controvertido predicador de Nazaret, Jesús. Mientras algunos creían que él era el Mesías prometido, otros lo veían como un agitador que amenazaba con desestabilizar el orden social. Caifás temía que las provocaciones de Jesús pudieran atraer la furia de Roma sobre Judea. El día anterior, recibió una llamada urgente para comparecer ante Poncio Pilato y explicar sus acciones contra el autoproclamado rey de los judíos. Frotando su frente marcada por el tiempo, Caifás recordó el día en que se encontró con el hijo del carpintero de Galilea, 3 años antes. Disfrazado,
Había ido a escuchar predicar a Jesús cerca del mar de Galilea y se sorprendió con la sabiduría del joven. Sin embargo, también se dio cuenta de la peligrosa fuerza de su mensaje. Cuando Jesús sanó a los enfermos y lisiados ante sus ojos, Caifás comenzó a preguntarse si realmente podía ser el Mesías. Al regresar a Jerusalén, Caifás inició una investigación secreta sobre el pasado de Jesús, y surgieron muchos problemas. Testigos, tanto seguidores como críticos, informaron que Jesús violaba las costumbres sagradas judías. Se asociaba con pecadores como recaudadores de impuestos y prostitutas, no respetaba el sábado y parecía desobedecer las leyes de pureza ritual. Lo más alarmante fueron sus declaraciones audaces de tener autoridad sobre el templo, la ley y todo el sacerdocio judío. Jesús había dicho en un sermón que el tiempo había llegado y que el reino de Dios estaba cerca. Los ancianos del Sanedrín estuvieron de acuerdo en que sus ideas radicales amenazaban con dividir a la nación judía. Cuando Caifás supo que Jesús había expulsado a los cambistas de los patios del templo, no pudo soportar más la situación. Después de que Jesús fue arrestado en los olivares de Getsemaní por sus guardias, Caifás decidió obtener respuestas del agitador. Sentado en su tallado trono dorado en el salón del juicio, Caifás miró al prisionero desaliñado con desprecio. Jesús mantuvo una mirada serena mientras Caifás recitaba la lista de acusaciones contra él. El sumo sacerdote presionó a Jesús para que explicara sus acciones inflamatorias y le preguntó si el consejo lo perdonaba, él abandonaría estas actividades en el futuro. Jesús levantó su cabeza, con la corona de espinas marcando su rostro, y respondió con firmeza: «No». Después de consultar a los ancianos del templo, Caifás anunció con pesar el juicio, la crucifixión. Justificó su decisión como una necesidad para eliminar una amenaza que podría comprometer la preservación de la nación judía. «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos», pensó Caifás en un oscuro pensamiento. Horas después, se sorprendió al recibir la noticia de que el prisionero había sido ejecutado por los romanos. Desesperado, Caifás envió un mensaje urgente a Poncio Pilato, argumentando que el juicio de Jesús fue ilegal y que debería haber sido llevado ante la Suprema Corte judía. Él sospechaba que Pilato había apresurado el juicio por miedo o mala voluntad. Ahora, Caifás se veía ante el procurador romano, responsable de esta sentencia precipitada e injusta. De vuelta al presente, suspiró y ajustó su corsé adornado con esmeraldas. Sus siervos llegaron para escoltarlo al palacio de Pilato para el interrogatorio. Mientras Caifás descendía por las calles agitadas de la ciudad, se preparaba para defender a su pueblo contra posibles represalias romanas. Apenas sabía que el humilde Galileo que había sentenciado cambiaría pronto al mundo. Y el papel de Caifás en el paso del Mesías sería recordado para siempre. Informes sorprendentes surgieron sobre un hombre milagroso llamado Jesús, que exhibiría poderes sobrenaturales. ¿Realmente curó a los enfermos y dominó la propia naturaleza? Vamos a explorar estos informes y verificar la verdad. «¡Es Jesús de Nazaret!», alguien gritó. El anuncio resonó en la polvorienta plaza de la villa en una calurosa tarde primaveral. El sol del mediodía brillaba intensamente mientras una multitud creciente se amontonaba, con los cuellos estirados para ver al hombre de Galilea, que supuestamente curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos con poderes milagrosos. Entre los espectadores, Pedro y Juan, dos pescadores y primeros discípulos de Jesús, pasaban por el grupo de personas reunidas. Ellos fueron testigos de milagros sorprendentes con sus propios ojos y se dedicaron a compartir las habilidades sobrenaturales de Jesús con la gente. Pedro, con voz ronca, exclamó: «Juntaos, buena gente. Hemos visto señales y maravillas milagrosas en las manos de este profeta que desafían todas las explicaciones terrenales». Murmullos recorrieron la multitud mientras Pedro narraba la historia de la violenta tormenta en el mar de Galilea. Describió la escena tranquila al atardecer, que fue abruptamente interrumpida por violentas vendavales que surgieron de la nada. El barco, según Pedro, fue sacudido violentamente, con las velas casi rasgadas. Ellos temían que su fin estaba cerca. En ese momento, Pedro recordó haber despertado a Jesús, que estaba durmiendo en la popa. Con una calma impresionante en medio de la tormenta,
Jesús se levantó y ordenó a los vientos: «Paz, quedaos quietos». Inmediatamente el aire se calmó y las aguas se calmaron, volviéndose tan suaves como el cristal. La multitud se quedó atónita y comenzó a susurrar, impresionada por la historia. ¿Este hombre realmente tenía poder sobre los elementos de la naturaleza? John levantó la mano pidiendo silencio y compartió su propia experiencia increíble. Él relató una ocasión en la que Jesús demostró su dominio sobre las leyes de la naturaleza. Mientras caminaba a lo largo de la orilla norte de Galilea, Jesús repentinamente abandonó el camino y comenzó a caminar sobre el agua como si fuera tierra firme. Los discípulos observaron perplejos mientras Jesús desafiaba la física y cruzaba la superficie de las olas agitadas. Impulsivamente, Pedro gritó, preguntándose si podía unirse a él en la caminata milagrosa. Recibiendo la señal positiva de Jesús, Pedro vacilante comenzó a caminar sobre las olas turbulentas. Pero después de unos pocos pasos, el miedo se apoderó de Pedro, y él se hundió en las aguas. Jesús rápidamente tomó su mano, estabilizándola instantáneamente. «Oh, hombre de poca fe». Jesús lo reprendió gentilmente mientras los dos volvían a través de la tumultuosa superficie del agua, desafiando todas las leyes físicas conocidas. Mientras tanto, la multitud cautivada comenzó a agitarse y un grito resonó sobre las cabezas: «¡Abran paso! ¡Abran paso!». La multitud se alejó para revelar un grupo de 4 hombres que llevaban a un paralítico en una cama. Los amigos del inválido suplicaron a Jesús de Nazaret, pidiéndole que tuviera misericordia de su amigo. Pusieron la camilla delante de Jesús y rogaron por la curación. Jesús miró al hombre debilitado por un largo momento antes de declarar con firmeza: «Sus pecados son perdonados». Los líderes religiosos alrededor de la multitud murmuraron en shock, algunos exclamando con ira que era pura blasfemia. Ellos creían que solo Dios podía perdonar los pecados. Sin embargo, Jesús permaneció tranquilo y se volvió hacia los sacerdotes y eruditos enojados. Para demostrar su autoridad de perdonar pecados, Jesús señaló al hombre paralítico que parecía sorprendido y dijo: «Levántate, toma tu camilla y camina». La multitud se sorprendió cuando el paralítico se levantó lentamente y comenzó a caminar con confianza. Todos se asombraron al ver al hombre moverse con fuerza y velocidad. Sus piernas estaban completamente curadas. «Gracias a Dios, estoy curado», exclamó el hombre con alegría. La multitud aplaudió fervorosamente mientras se aglomeraba alrededor de Jesús, ansiosa por ver más milagros. Pedro y Juan respondieron a las preguntas de la multitud maravillada, que se dio cuenta de algo extraordinario. Nadie ordinario podría realizar tales hazañas. Reconocieron que Jesús no era solo un maestro ordinario de Galilea, pero aún no comprendían completamente la extensión de su poder. Había cosas aún más impresionantes por venir, que estaban más allá de su imaginación. Se comenzaron a correr rumores de que Jesús de Nazaret había conquistado su propia tumba. ¿El profeta crucificado realmente había vencido a la muerte y resucitado? Manténgase alerta. Caifás, el sumo sacerdote del Sanedrín judío, caminaba ansiosamente en su habitación al amanecer, 3 días después de que Jesús expirara en la cruz romana. Se rumoreaba que el predicador crucificado había resucitado de entre los muertos, y Caifás estaba decidido a refutar estas escandalosas acusaciones. Cuando Malco, el capitán de la guardia del templo, llegó, su rostro estaba pálido por el shock. «Los soldados insisten que la tumba está vacía», tartamudeó Malco. «Dicen que los ángeles bajaron en brillo ofuscante y rodaron la piedra». Caifás, con dedos temblorosos, apretó sus vestidos adornados con esmeraldas. ¿Jesús podría haber superado realmente sobrenaturalmente su propia muerte? En busca de más información, Caifás envió mensajeros para localizar a 2 antiguos discípulos llamados Juan y Pedro. Los discípulos fueron encontrados diciéndole fervientemente a cualquiera que quisiera oír que habían visto a Jesús vivo otra vez, fuera de su sepulcro. Inicialmente, los seguidores amorosos no reconocieron a Jesús hasta que les mostró sus heridas de crucifixión. El Mesías resucitado partió entonces el pan y consoló ternamente a sus discípulos antes de desaparecer otra vez. Cuando Juan y Pedro se presentaron ante Caifás e informaron de su experiencia,
El sumo sacerdote quedó sorprendido por la transformación evidente en ellos. Hace solo unos días, estos hombres estaban aterrorizados después del arresto de Jesús. Ahora, sin embargo, irradiaban coraje y alegría, completamente convencidos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Juan explicó que incluso los enemigos de Jesús habían confirmado que la tumba estaba vacía esa mañana del domingo, con las mortajas cuidadosamente dobladas dentro. Pedro y Juan insistieron que más de 500 discípulos habían visto a Jesús resucitado. La noticia se apoderó de Jerusalén. ¿El Mesías realmente pudo haber conquistado la muerte? Caifás trataba de procesar este impresionante relato lo mejor que podía, pero su mente aturdida luchaba por comprender. Claramente, algo inexplicable había ocurrido, más allá de la capacidad humana de entender. Por más que intentara encontrar una explicación lógica, no podía escapar de las implicaciones. Mientras la noticia de la resurrección de Jesús se extendía, muchos escépticos se convirtieron inmediatamente. Incluso Santiago, hermano de sangre de Jesús, que antes dudaba, vio a Cristo vivo y lo proclamó como Maestro y Señor. El cambio en Jerusalén fue tan repentino que dejó a Caifás sin aliento. Durante su vida, Jesús había atraído multitudes con sus enseñanzas y milagros. Pero ahora, con la aparente victoria sobre la muerte, los ciudadanos judíos se alejaban diariamente de los líderes religiosos y juraban lealtad al Maestro. Este Mesías que ha vuelto de la muerte parecía ser el tan esperado Salvador de Israel. Juan el Bautista, el ermitaño del desierto, había anunciado que alguien más poderoso vendría después de él. Ahora, Jesús de Nazaret, muerto pero vivo, ¿era realmente lo prometido? Con un profundo presentimiento en el corazón, Caifás se aisló en sus aposentos. Horas después, su esposa lo encontró tendido en el suelo. Cuando ella pudo reanimar a Caifás, él le contó lo que había pasado. Mientras estudiaba varias profecías mesiánicas, Caifás vio una figura encapuchada aparecer de repente ante su mesa. Se paralizó en shock al reconocer instantáneamente esos ojos tan amables pero penetrantes. Jesús miró tristemente al sumo sacerdote y dijo: «No me temas. Me condenaste para que pudiera ir libre. Esto fue ordenado por mi Padre para ser el último sacrificio por los pecados de toda la humanidad». Devastado, Caifás cayó llorando a los pies de Jesús. Después de ser ayudado por su esposa, Caifás se dio cuenta de que el Jesús resucitado había desaparecido, aunque la puerta permanecía cerrada desde dentro. Conmocionado hasta el fondo, Caifás se convenció de que las historias increíbles eran verdaderas. Jesús había resucitado de los muertos como prometido, el ungido de Dios predicho en las Escrituras. Además, el Mesías había perdonado a su propio verdugo. En las semanas siguientes, Jesús apareció resucitado para muchos otros, disipando todas las dudas. Finalmente, los discípulos de Cristo entendieron que Dios había establecido a Jesús como cabeza sobre toda la creación, por medio de su victoria sobre el pecado y la muerte misma. El Mesías resucitado había derrotado a los enemigos finales de la humanidad, asegurando la salvación para las almas caídas. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus seguidores en una colina cubierta de olivos. Los 11 discípulos fieles adoraron a su amado Maestro una última vez mientras Él los comisionaba diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada por mi Padre que está en los cielos. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Ciertamente, estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos». Pedro y Juan, antiguos escépticos que se convirtieron en devotos discípulos, compartían íntimos vislumbres personales, demostrando que Jesús no era un mero hombre, sino el prometido Mesías divino. Las multitudes curiosas que buscaban a Jesús se habían dispersado desde la plaza del pueblo cuando un guardia del templo se acercó a 2 discípulos pescadores que estaban allí, llamados Pedro y Juan. Estos antiguos seguidores eran conocidos por su conocimiento privilegiado sobre el controvertido predicador de Nazaret. «¿Cómo conociste a este Jesús por primera vez?», preguntó el guardia. Había oído hablar de la sabiduría inusual de Jesús y quería obtener enseñanzas de aquellos cercanos a él. Pedro explicó que todo comenzó cuando su hermano, Andrés, un escéptico en ese momento,
Encontró a Jesús y se dio cuenta de algo extraordinario. Andrés corrió a decirle a Pedro que habían encontrado al Mesías. Aunque inicialmente dudoso, Pedro accedió a conocer a Jesús personalmente. Este encuentro fue profundamente impactante, confesó Pedro. Vio una bondad y pureza de espíritu emanando de Jesús que lo conmovieron profundamente. Y cuando Jesús prometió enseñarles a pescar hombres, Pedro experimentó una llamada transformadora de Dios que no pudo ignorar. Juan añadió que también se sintió irresistiblemente atraído por Jesús después de un encuentro inicial electrizante. El amor y la atención genuinos que irradiaba Jesús tenían un efecto casi mágico, atrayendo multitudes, incluyendo a sí mismo. Sin embargo, Pedro explicó que mientras una persona común solo atestiguaba el ministerio público de enseñanza y milagros de Jesús, ellos, como discípulos, disfrutaban de un acceso personal íntimo al Maestro. Observando a Jesús orar y recitar versículos de las Escrituras que parecía conocer de memoria, los discípulos sentían una conexión con Jesús, con Dios y con las antiguas Escrituras sagradas. Además, Pedro afirmó que el carácter sin pecado de Jesús atestiguaba sus orígenes celestiales. Nunca impaciente, irritado, orgulloso o cruel, Jesús solo distribuía gracia y verdad, incluso ante los constantes malos tratos. Los discípulos no podían comprender la paz sobrenatural de Jesús en medio de la turbulencia, como si se comunicara con ángeles ocultos a ojos mortales. Cuanto más lo conocían, más la realeza divina de Jesús brillaba a través de su humilde fachada, añadió Juan con entusiasmo. Aunque parecía un hombre común en momentos especiales, el ambiente mismo alrededor de Cristo parecía brillar con una santidad trascendental. Su aura sobrenatural simplemente sobrepasaba las normas humanas. Pedro continuó describiendo una escena que quedó grabada en su memoria. Jesús brillando de manera translúcida mientras hablaba con Moisés y Elías. Los discípulos no podían entender cómo Jesús convocaba a santos muertos hace mucho tiempo, pero la exhibición sobrenatural era innegable. Una voz desencarnada declaró: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». Compartiendo momentos íntimos como este, cada discípulo se dio cuenta de que Jesús no era un simple profeta. Sus palabras tenían poder creativo. La naturaleza y los espíritus se sometieron a sus órdenes. Conocía el corazón más íntimo de los individuos y percibía situaciones a kilómetros de distancia. Verdaderamente Jesús era el ungido prometido que venía directamente de la presencia del Padre, concluyó Juan con asombro. Ninguna otra explicación parecía encajar para justificar su sabiduría, milagros, carácter impecable y atisbos de gloria que sugerían una divinidad. El guardia del templo recibió este testimonio notable con una expresión de duda. Si estos hombres antes escépticos estaban diciendo la verdad, ¿quién era este Jesús? ¿Un problemático? ¿Un lunático? ¿Una leyenda en formación? ¿O inconcebiblemente el mismo Dios encarnado? ¿Alguien con el poder de atravesar puertas cerradas? ¿El Mesías? Mientras el guardia se alejaba, moviendo la cabeza en desesperanza, Pedro y Juan intercambiaron sonrisas cansados. Estaban dispuestos a ignorar las burlas de los críticos. Habían apostado todo en el Galileo que demostró ser el divino Redentor al volver a la vida después de una ejecución horrible. Jesús era exactamente quien decía ser: la resurrección y la vida, el Rey de los judíos y Señor de todos. Ahora, el sumo sacerdote Caifás se encontraba atormentado por los rumores de la resurrección de Cristo. Caifás tuvo una visión del Mesías resucitado, una experiencia que cambiaría su perspectiva para siempre. Exploremos lo que sucedió. Caifás se despertó de repente, respirando pesadamente, con sus lujosas sábanas empapadas en sudor. Desde que ordenó la crucifixión de Jesús de Nazaret hace 3 días, ha estado teniendo terribles pesadillas. Y ahora, escuchar rumores de que Jesús estaba vivo otra vez solo intensificaba su agitación interna. En la penumbra de su habitación, Caifás reflexionaba sobre los recientes acontecimientos en Jerusalén. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, los guardias de Caifás lo trataron brutalmente, burlándose y golpeándolo. Los testigos falsos distorsionaron las palabras de Jesús para acusarlo de blasfemia ante Caifás. El sumo sacerdote había preguntado: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?
Jesús, aunque exhausto, respondió: «Sí, yo soy, y me verás con poder viniendo sobre las nubes celestiales». Enojado por la afirmación de Jesús, Caifás rasgó sus ropas y lo declaró digno de muerte por igualarse a Dios. Después de la aprobación del Consejo Judío, entregó a Jesús a Poncio Pilato, ordenando la crucifixión del rey de los judíos. En los días siguientes, Caifás sintió una creciente oscuridad en su alma mientras escuchaba informes cada vez más perturbadores. El cielo se había oscurecido al mediodía durante la crucifixión de Jesús, y la cortina del templo se rompió en dos cuando Jesús murió. Y a pesar de las precauciones de los guardias, Jesús parecía haber salido vivo de la tumba. Como sumo sacerdote, tenía el deber de validar a los candidatos mesiánicos. Sin embargo, Caifás permitió que la política y los celos lo cegaran a la verdad que Jesús representaba. Ahora, lidiando con noches sin dormir, sentía un remordimiento aplastante por haber ejecutado al tan esperado ungido. Tratando de calmarse, Caifás se lavó la cara con agua y fue a su oficina, donde examinaba importantes profecías hebreas. Sin embargo, las escrituras no aliviaron su conciencia perturbada. De repente, una voz suave habló detrás de él: «Me condenaste para que pudiera ser libre». Caifás se volvió abruptamente y se sorprendió al ver a Jesús de Nazaret ante su mesa, rodeado por un suave resplandor de luz. Jesús lo miró con ojos amables y dijo suavemente: «Esto fue planeado por mi Padre para ser el sacrificio final por los pecados de todos». Caifás, atónito y sin poder moverse, cayó de rodillas, llorando los pies de Jesús. Después de lo que parecía una eternidad, se despertó con su esposa Ana sacudiéndolo y preguntándole qué había pasado. Aún conmovido, Caifás le contó de su extraordinaria experiencia. «Verdaderamente este Jesús debe ser el Hijo de Dios», susurró. Desde ese momento, toda la comprensión espiritual de Caifás cambió. En las semanas siguientes, Jesús apareció vivo a muchos otros, disipando todas las dudas. Incluso Santiago, el hermano escéptico de Jesús, lo vio vivo y lo reconoció como Señor. La creencia en el Mesías resucitado se extendió rápidamente por Jerusalén y las áreas cercanas. Con la agitación perturbando a los líderes judíos, Caifás prudentemente evitó la vista pública, pasando sus días en oración solitaria. El peso aplastante del remordimiento por haber enviado a Jesús a la cruz permanecía pesado sobre sus hombros. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, Caifás sabía que no podía posponer más su decisión. Con Jerusalén llena de peregrinos judíos, el sumo sacerdote finalmente apareció. Convocando una reunión de emergencia del Sanedrín, Caifás anunció dramáticamente su renuncia como sumo sacerdote, sorprendiendo a todos los presentes. Con la voz entrecortada, confesó su grave error al declarar a Jesús hereje, cuando abundantes pruebas confirmaban que era el ungido predicho. Expresando profundo remordimiento por su papel crucial en la condena del inocente Hijo de Dios a muerte, Caifás concluyó entre lágrimas que no era digno de liderar al pueblo de Dios. Mientras el consejo asimilaba esta admisión impactante, Caifás se quitó su brillante vestido de sacerdote y se retiró, dejando atrás una multitud atónita y consternada. Jonatán, su antiguo representante, fue rápidamente elegido como el nuevo líder religioso de Jerusalén. Retirándose a su propiedad, el ex sacerdote sumo Caifás pasó sus últimos años en soledad, frecuentemente consumido por el lamento de sus acciones precipitadas contra el Mesías. Mientras tanto, la impactante resurrección de Jesús se convirtió en el catalizador de una nueva fe transformadora, que se extendió desde Jerusalén hasta los confines más lejanos del Imperio Romano y más allá. Cuando Caifás renunció, su sucesor, Jonatán, adoptó políticas cautelosas en relación al creciente movimiento de Jesús. A pesar de la turbulencia, el cristianismo continuó expandiéndose, cumpliendo con la gran comisión de Cristo. Mientras se difundía la noticia de la renuncia de Caifás, el anciano jefe Anás convocó una reunión de emergencia con todo el tribunal del Sanedrín, compuesto por 71 miembros. Rápidamente discutieron quién debía reemplazar a Caifás, y Anás sugirió a su yerno, Jonatán ben Ananus. Aunque Jonatán era joven, con solo 36 años,
rápidamente se posicionó como el próximo sumo sacerdote. Por medio de promesas en los bastidores, Jonatán logró ganar apoyo unánime para dirigir los asuntos espirituales de Jerusalén. Consciente de la delicada situación, Jonatán abordó el tema del controvertido Jesús con cautela. Como aducido, no creía en resurrección o milagros. Sin embargo, con el creciente número de personas convertidas al cristianismo, no podía ignorar a aquellos que adoraban a Jesús como si él hubiera resucitado de entre los muertos. Jonatán no comprendió plenamente la rapidez con la que el movimiento iniciado por Jesús crecería. En 30 años, decenas de miles de seguidores, conocidos como cristianos, estaban esparcidos por ciudades a lo largo del Imperio Romano. Los apóstoles, con la misión dada por Jesús, predicaron valientemente sobre el regreso a la vida de su líder ejecutado y la salvación ofrecida por él. Este mensaje llegó no solo a la gente común, sino también a los oficiales del gobierno, haciendo que Jonatán reconociera el creciente impacto de la iglesia cristiana. En el 63 después de Cristo, Jonatán se encontró en una posición difícil, porque los celotes radicales se rebelaron contra el gobierno romano, y temía que la presencia generalizada del cristianismo en Jerusalén pudiera suscitar desconfianza por parte de los romanos. Después de 10 años en su liderazgo, Jonatán se dio cuenta que necesitaba nuevas estrategias para liderar en tiempos de cambio. El gobierno opresivo de los romanos eventualmente llevó a una gran revuelta judía. A pesar de esta turbulencia, la joven iglesia cristiana en Jerusalén sobrevivió y alteró el curso de la historia. El éxito de la propagación del cristianismo se puede rastrear a las instrucciones dadas por su fundador, Jesús de Nazaret, a sus 500 discípulos poco antes de su ascensión. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caifás juega un papel crucial en los relatos bíblicos de los últimos días de Cristo. Su declaración de que Jesús debía ser asesinado es citada por Juan como una profecía sobre la muerte sacrificial de Jesús por la nación de Israel. Los 3 evangelios sinópticos también destacan el papel del sumo sacerdote en la conspiración contra el predicador popular de Galilea. Fuera de las Escrituras, Caifás es mencionado en los escritos históricos de Flavio Josefo, un historiador judío que sirvió como comandante en Galilea durante la primera revuelta judía contra Roma. Después de su captura, Josefo se ganó el favor de la familia imperial escribiendo textos favorables a Roma. Aún así, su mención de Caifás y el año de su ascensión al sumo sacerdocio proporcionan una evidencia extrapública temprana de su existencia. En 1990, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente al excavar un cementerio al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Encontraron cajas de huesos elegantemente decoradas con inscripciones en arameo, una de las cuales estaba marcada como José, hijo de Caifás. Esta caja contenía los restos de un hombre de unos 60 años, una edad compatible con el año de la ascensión de Caifás mencionado por Josefo. El descubrimiento proporcionó evidencia física concreta sobre la existencia de Caifás. Como resultado de las investigaciones arqueológicas modernas, hay pocas dudas de que el sumo sacerdote Caifás jugó un papel real y significativo en las maniobras políticas que llevaron a la crucifixión de Jesucristo. Su decisión de sacrificar a un hombre por su nación tuvo un impacto histórico mucho mayor de lo que él podría haber imaginado. Como es hermoso llevar la palabra de seños, si tienes ganas de crear tu propio canal, así como el nuestro, para poder llevar la palabra del Señor cada vez más lejos, haz clic en el primer comentario fijado y aprende, aunque seas un completo principiante. Y para ti que te interesan las curiosidades y sabias bíblicas, aquí dejamos uno de nuestros videos más impactantes. Mira con detalle el terrible final de Anás y Caifás. Quedarás sorprendido. Haz clic y sigue. Gracias de nuevo por su atención y que permanezca bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.